A la letra dice la palabra del Señor. Leamos juntos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hemos cantado, hemos orado, dando un gloria a Dios. Se puede sentar. Digamos todos, gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí quedamos en esta frase y algunos hasta extrañados y quizá con una actitud de polémica por lo que la diapositiva dice. Léala conmigo. El diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. Eso es importante. Porque es que nosotros tenemos voluntad. ¿Sí o no? Amén. Y al final tenemos el control de acuerdo a nuestras decisiones. El asunto es, ¿de quién me voy a dejar gobernar? El corazón del ser humano es un trono, en donde usted con su libre albedrío decide quién gobierna ese trono. ¿Sí o no? Está el que vino a hurtar, a matar y a destruir, y sin que usted le dé la bienvenida, busca la forma de gobernarlo, que es Satanás, la serpiente antigua o dragón, como le quiera llamar. Entonces, ¿cómo el enemigo entra al corazón de un hombre? Fácil. Cuando participa de desobediencia y no quiere vivir conforme a los principios de Dios. Por eso, de alguna manera, desde que Adán pecó, todos quedamos expuestos al pecado. Y también es de reconocer que cuando tenemos angustia en el alma, pero también anhelamos no llevar la corriente de este mundo, sino el plan de Dios, tenemos un medio para marcar la diferencia y es la oración. Amén. Amén. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. ¿Y a cuántos nos ha librado el Señor muchas veces? Amén. David en su experiencia decía, este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró. Y no es que no hubiese pecado, pero en medio de la angustia que provocaba el pecado en su alma, clamaba, pactaba con Dios no volverlo a hacer jamás, y no solo era restaurado en su conciencia, sino que era afirmado como rey en Israel. Tanto así que es del único rey que en la Biblia se dice, no habrá hombre como ti, no habrá hombre como tú que gobierne y que reine Israel, ni lo habrá. ¿Qué lo hizo marcar la diferencia a ese nivel de reconocimiento? Que puso su corazón en las manos de Dios. Que cuando cometía errores se reconciliaba con Dios. Y le decía al Señor que se hiciera cargo aún de su voluntad. Y uno puede ver que en esos momentos de consagración era un éxito total. Las pocas veces que vemos a David en tribulación, en angustia, en lágrimas, era porque se descuidaba en la vida espiritual, se descuidaba en la oración, se descuidaba en la alabanza, se descuidaba en el estudio, se descuidaba en el conocimiento, y luego venía el diablo para tentarlo. Pero recuerde que el diablo no puede hacer más que eso. Puede tentar, pero no puede hacer pecar. El que peca es uno que toma la decisión. Amén. Eso es importante, porque es que a toda hora, yo no quiero aquí salir como abogado del diablo, tampoco es la idea, pero es que a toda hora le estamos echando la culpa al enemigo.
y no siempre la tiene el enemigo. Al final el que toma la decisión soy yo. Y si yo tomo la decisión, llevo la consecuencia o el efecto de esa decisión. Toda acción tiene una. Bueno. Muy bien. Digamos todo gloria a Dios. El texto bíblico nos habla de una realidad, de cómo entra el pecado en nosotros los seres humanos, pero también nos explica cómo Dios se glorifica en el nuevo pacto para hacer de nosotros un objetivo importante, un propósito nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. Eso nos lleva a entender realmente cómo entró el pecado en el mundo de nosotros, los seres humanos, los mortales, no hablando del universo, porque ya explicamos la primera parte, que el pecado se originó en el tercer cielo sobre un querubín que después de ser expulsado de la presencia de su creador, fue reconocido como el origen del pecado en la tierra. Amén. Entonces, ahí leímos el texto bíblico de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya no hablando del origen del pecado angelical, sino del origen del pecado humano y terrenal. Amén. ¿Quién fue ese hombre? Adán y su esposa. Cuando habla de hombre, habla del género. Gloria a Dios. Y a partir de ahí empezó el problema de no tener plenitud de gozo en el corazón, porque el pecado roba la tranquilidad, el pecado roba el gozo, el pecado roba la estabilidad emocional, el pecado roba la proyección, el pecado nos arrebata a los nuestros. ¿Amén o no? Amén. Así que cuando uno habla de pecado, uno aquí se identifica mucho, porque todos participamos de una o de otra manera y hemos padecido las consecuencias de esa situación. Entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién puede decir, no, yo no he pecado? A partir de que tiene plena conciencia y dice que no ha pecado, está pecando porque está mintiendo. Bueno. Entonces, bíblicamente hablando, no se consuma el pecado hasta que no es la obra. Es decir, Dios no juzga la conciencia, sino la acción. Por eso dice Santiago que la concupiscencia concibe el pecado. El pecado siendo consumado, o sea, hecho, ahí se da a luz la muerte. Entonces, para controlar el problema del pecado, hay que controlar la concupiscencia, que tiene que ver con el deseo. Amén. ¿Y cómo puedo dominar mis deseos en la voluntad de Dios? A través de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar la palabra. No la de los hombres, la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Yo anoche estaba contento porque habíamos varios predicadores, pero me dejaron predicar los dos cultos. Algo interesante, mientras estábamos predicando y ministrando, se estaban abriendo refanes, la gente estaba dando el contacto y los datos, la dirección, para que los visitaran y le hicieran refán, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y a mí muchos me decían, eso no funciona en Boyacá, pero estamos probando que sí funciona. Se puede predicar en la calle, Dios puede impactar un corazón y nos pueden abrir la puerta para seguir haciendo un trabajo por fe y la restauración de muchas familias. Estos días, en medio de una agenda apurada que he tenido, me invitaron a un extramural y colaboré con el 20 de julio en ese lugar. Unos hermanos, unas hermanas de ese lugar fuimos. Llevaban mucho tiempo sin oír el mensaje, con problemas, situaciones, pero después de haber profundizado ese tema en la palabra, estaban convencidos de por qué vale la pena perseverar. Y en algún momento habían dicho, no queremos seguir, no queremos saber más de ese mensaje. Pero ¿qué es más poderoso? ¿Lo que a veces pensamos o lo que Dios puede hacer en nuestro corazón si nos disponemos para Él? Si lo cree, déle ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús.
antes de la ley había pecado en el mundo? Naturalmente. Pecado es pecado y todo lo que es desobediencia, toda injusticia es pecado. El asunto es que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero que había pecado, sí, había desobediencias. El asunto es que yo conocí que es pecado cuando se me declaró la ley. No matarás, dice el mandamiento. Entonces, al conocer el mandamiento, ya sé que si alguien comete tal falta, ¿cierto? Pero si no había ley, no lo conocía como pecado. Simplemente era una obra. Ahora, la ley es perfecta, pero fue a través de la ley que conocí que es el pecado. Entonces, como capellán, yo tengo 3 cosas que se convierten en prioridad en el ejercicio de mi trabajo. 1, la Biblia. 2, la constitución política de mi país. Soy capellán y me muevo en instituciones y cárceles. 3, el código penal. Porque el 80% de mis mensajes los predico en la cárcel. A veces me ven no como el pastor, sino como el sargento. Pero esa es la realidad del contexto en el que nos movemos. Y cuando una persona va a recibir un juicio o va a hacer una declaración juramentada, ¿sobre qué coloca la mano estando frente al juez? Bueno, la Biblia tiene autoridad suprema aún sobre las leyes humanas, y todo lo que conocemos de comportamiento, leyes morales y conductos regulares en medios humanos nacieron en la Biblia. Amén. Las leyes fitosanitarias, Levíticos; las leyes de sanidad, Levíticos, Deuteronomios; las leyes de plenitud moral, entre otras muchas situaciones. 5 libros de la Biblia, 615 a 660 mandamientos. Ese es el Pentateuco, la ley completa. El decálogo son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Pero la ley completa, conforme a la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomios, son más de 600 mandamientos. Y usted mira cualquier código civil, moral o cualquier norma establecida en el orden de nuestra población, y nació en la Biblia. Pero está reflejada en la Constitución, en el Código Penal, en el Reglamento de Policía. De acuerdo al departamento, ahí se aplica, pero todas nacieron en este libro. Amén. Amén. Así que pues ante la ley, antes de esa ley había pecado, pero donde no hay el conocimiento de esa ley no se podía inculpar de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán ¿hasta quién? Hasta Moisés. ¿Cómo así que reinó la muerte? Claro, porque el ser humano, después de que Adán y Eva fueron expulsados, aunque tenían conciencia de Dios, ¿se sometían a Dios? No. Como que se parecen a veces a los de acá. Muchos conocen de Dios, pero no se someten a Dios. Y la clave no es conocerlo solamente, es someternos. Yo prefiero saber poquito de Dios, pero que lo poquito que sé de Él me pueda someter a Él. Que yo me he encontrado con algunos en la casa o en la calle, que es que teólogos, eruditos en escrituras, no sé qué y cuántas cosas, pero viven un caos. Mejor no saber nada. Es lo que la Biblia dice. El Señor mismo dice en su palabra: mejor le fuese al hombre no haberme conocido que conocer y no vivir para Él. Dice: mejor le fuese colocarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Eso es duro. ¿Por qué? Porque es que la conciencia sin ejercicio produce más dolor. ¿No se da cuenta que cuando una persona tiene plena conciencia y la embarra, sufre más? Porque es que la conciencia no basta sin ejercicio. Para tener frutos, si tengo conciencia de la realidad de las cosas en cuanto a lo que Dios dice, voy a gozar de los privilegios del discurso de Dios si me someto a lo que sé de Él. De otra manera voy a vivir un caos.
Se acabaron los amigos. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el don, o sea, la oportunidad de ser salvos por gracia. Recordando que la gracia se efectúa en nosotros cuando oímos, entendemos, creemos, obedecemos y permanecemos en ese llamado de Dios. Amén. Amén. Ese don, esa gracia, esa oportunidad de salvación no fue por la transgresión, por haber solo conocido el mandamiento o la ley. Porque si por haber violentado la ley, que eso es la transgresión, si por la transgresión de aquel uno, el primer Adán, murieron los muchos, porque la herencia de pecado sí continuó. De ahí en adelante, el que no quisiera estar sujeto a Dios, le era facilito pecar. ¿No se ha dado cuenta que pecar es fácil? Lo difícil es sostenerse en santidad. A lo que Dios en su palabra dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Amén. Amén. Y si yo soy iglesia y si yo participo de un hogar cristiano, de una fundación cristiana, es para vivir los principios cristianos. Y si no, ¿qué hago aquí? Se acabaron los meses. Quiero de verdad una trascendencia, un cambio genuino en mi naturaleza y aún en mi alma. Necesito someterme al que todo lo puede, porque está demostrado que a muchas ciencias humanas la regeneración del hombre le quedó grande. Pero nosotros tenemos al Todopoderoso, que tiene la capacidad de darnos una nueva mente y de mudar nuestro corazón en uno nuevo. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia. Les daré un corazón nuevo y un espíritu recto para que estén delante de mí. Oiga, Dios lo hace, pero Dios no me obliga. Dios me invita. Dios me presenta el panorama del camino, pero yo soy el que decido seguirlo. Digamos todos gloria a Dios. Gloria a Dios. Con el don, con esta oportunidad de salvación por gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don de Dios vino a causa de mucha forma de pecado para hacernos justificados delante de Dios. Amén. Así que ahí estoy leyendo el contexto de todo Romanos 5, desde el 12 hasta el 16. ¿Que hay remedio? Sí lo hay. Pero ese remedio es efectivo por fe. ¡Ah, es que eso es mentira! Entonces yo sería una mentira. Porque a los 10 años siendo hijo de creyente llegué al internado de Levanto. Por rebelde. Por tremendo. Y no les digo más, no hay necesidad. Que Dios en su gracia me empezó a revelar su palabra y a los 12 años fui lleno con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! No tuve que sufrir tanto. Pero que dolió, sí dolió. Basta con esas experiencias para entender que el mundo no tenía nada bueno para mí, en cambio Dios lo tenía todo. Amén. Amén. Hay algunos que no les ha bastado lo que ya han sufrido y vuelven y recaen. Pero yo creo que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero el necio pasa desapercibido y sigue recibiendo consecuencias. Así que al final lo que Dios mueve, ¿qué es en nosotros? Mueve la conciencia a través del conocimiento, porque Él no decide por mí. Al final yo soy el que decido. Pero yo decido de acuerdo a la información que tengo en mi alma y a lo que mi cuerpo está sintiendo. Pero si yo siento que mi cuerpo ha sufrido mucho estando sujeto al error, prefiero renunciar a todo eso y someterme a Cristo, que tiene la plenitud de lo que yo necesito. El que lo crea, déle ese aplauso al Rey de la Gloria. ¡Alabanzas! Ahora vamos allá, por favor, a leer 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3, la Biblia dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Por eso estábamos diciendo, la serpiente puede tentar, pero al final, ¿quién decidió pecar? Eva. Ella fue la que tomó la decisión. Volvemos al asunto. El diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. Claro, cuando el ser humano peca, lo primero que busca es un culpable. ¿Sí o no? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabe? Obvio que sabe, pero está esperando y le está haciendo preguntas para que confiese qué fue lo que hizo. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comieses? ¿Usted cree que Dios no sabía que había comido? Le está ayudando a través del método de preguntas para que confiese. Y es por eso cuando a veces dijo, ¿qué le pasa? Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué tiene? Uno empieza con ese mismo método a ver si se desahoga, pero ella sabe. Ya sabe, sí. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que aquí define, la serpiente con su astucia engañó a Eva, pero fue ella la que decidió transgredir el mandato de Dios, cometer el pecado. Temo entonces que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el mundo ofrece de todo, pero ¿quién soy yo? Cuando identifico mi realidad en Dios, no cedo a las tentaciones ni a lo que el mundo me ofrece. Vale más mi plenitud en las manos de Dios que seguir sufriendo en el pecado. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así que cuando uno quiere una genuina trascendencia de transformación, aprende a desarrollar una virtud que se llama dominio propio. Estos días alguien me dijo, es que a mí Dios no me dio eso. ¿De cómo así? Si es que eso es parte del paquete completo. Y si la fe es por el oír y usted escuchó la palabra con fe, recibió también parte de ese paquete. Porque Dios con el conocimiento lo empodera a uno para que se defina. Y uno tiene dominio propio. Dios mismo dice en su palabra, no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor. Cuando me amo lo suficiente, supero lo que sea. El problema es cuando se pierde hasta el amor propio. Es lo que pasa a muchos. ¿Sí o no? Amén. Pero el Señor dice, no les he dado espíritu de cobardía, que es cuando se quiere botar la toalla así. Y entonces algunos no alcanzan a dimensionar el valor de la oportunidad, sino que ya están corriendo. Mejor dicho, no han pasado esa puerta de allá para acá y ya están pensando cómo salir. Espíritu de cobardía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Hermano, es que a veces nos toca hablar claro. Amén. Ah, pues yo soy valiente, pero ante el pecado es un cobarde. Que apenas le suda el cuerpo y lo toma de ansiedad. Pastor, es que usted no sabe qué es esto. Porque muchos lo han dicho así. Pero todo tipo de ansiedad, según la Biblia, tiene control. Amén. Y el secreto es la fe. Refugiarse en Dios. Todos hemos tenido problemas, situaciones que nos han hecho llorar. Pero algunos en qué se refugian cuando lloran. Deme puerta que me voy. Ya me entendió. Ay, poder en el Señor Jesús. Así que, ojo con sus sentidos. El enemigo busca tentarlo por lo que ve. ¿Qué estás viendo? Mi director, préstame el celular. Ese aparato mal usado ha sacado gente de esta casa. Amén. Por las mujeres, chorizo también no pasarito. Por los gustos. ¿Qué tocas? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué oyes? Es que todos los sentidos tienen que ver con el pecado. Sí, les da risa, pero es verdad o no. Y lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Corintios, que era una congregación bien difícil de manejar, yo creo que era como manejar algo así como rescatados o como la cárcel. Y él dice, tengo temor
que sus sentidos sean de alguna manera extraviados cuando ya conocen la sincera fidelidad a Cristo y saben que es la clave de victoria que se necesita. Amén. Amén. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que ya hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que ya habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, aunque saben que es un error. Versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, oiga que cuando Pablo predicaba a veces también era así como pesadito, más que yo, y por eso no lo querían. Por eso en una ciudad le dieron piedra hasta que pensaron que lo habían matado y lo dejaron a la puerta de la ciudad. ¿Cuánto lo han leído? No a reprender a la gente, hermano. Cuando Pablo quería corregir el pecado en la iglesia, se iban con todas, sin frenos y sin anestesia. Y lo dejaron náufrago en el mar con unas 4 oportunidades. 3 veces le dieron 40 balazos menos uno sin las manos. Lo querían, pero lejos, porque juzgaba el pecado para corregir la iglesia. Por eso algunos pastores, cuando empezamos a exhortar sobre el pecado, uy, qué pena que ya viene pastor otra vez. Porque es que a veces se nos... Pero lo que estamos diciendo no es para maltratar, es para ayudar a sanar en el nombre de Jesús a esa alma necesitada. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que Pablo dice algo interesante: para que yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, ¿acaso ha sido de balde? Bueno, para muchos sí, como que han recibido el mensaje de balde, pero el que predica no predica de balde. El que toma la palabra y se apropia de ella y la disfruta alcanza la plenitud. Y por eso de estas casas y de estas fundaciones hasta pastores han salido. Pero para muchos sí ha sido de balde, porque no le han dado el valor que merece el mensaje. Dice Pablo en muchas de estas escrituras, voy a leer la versión 1602, del versículo 6. Porque aunque soy rudo en las palabras, no empero en el conocimiento, mas en todas las cosas hemos sido enteramente manifiestos ante vosotros que venimos de Dios. Más claro para dónde. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Ahora leamos, por favor, según Primera Timoteo 2:14. Primera carta a Timoteo 2:14. Alabanzas al Señor. Y a la letra dice la palabra: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió, ella decidió transgredir la ley, violar el mandamiento. Por eso sigo argumentando, el diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. El que toma la decisión es uno. Y es uno el que, si quiere estar en plenitud y en restauración, pacta con Dios y se apropia de esa fe que nos es dada a través de oír la palabra. Amén. Gloria al Señor. De esta manera, cuando el hombre fue creado, vino Satanás con su astucia, engañó a Eva. Luego aquí este texto aclara: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pero al final fueron ellos los que voluntariamente cayeron en desobediencia y desacato a lo que Dios ya había ordenado. Amén. Bendito el Señor. Seguimos entonces. Fundamento bíblico de esta doctrina de que es el pecado. La realidad del pecado. La Escritura lo declara. Romanos 3:23. ¿Cómo dice Romanos 3:23? El que lo haya encontrado puede indicarlo con un amén. Romanos 3:23 a la letra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo me quito esa destitución de encima? Cuando me sujeto al único que puede redimirme del pecado, que es Jesús.
¿Y qué dijo Jesús para redimirme del pecado? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastor, es que no puedo. Si recibe el Espíritu Santo, puede. Amén. Yo le he dicho a algunos, ve que no puede, sométase a Dios en oración hasta que lo llene el Espíritu Santo, porque fue lo que a mí me funcionó. En una vigilia, un 24 de diciembre, que lo que quería era parranda, pero me quedé en la iglesia. Que muchos para esas temporadas salen corriendo de esta casa. Amén. Pero algunos nos quedamos en fiesta con Dios. Recuerdo que esa noche me sometí a Dios y le dije, Señor, si yo con mi fuerza no puedo, la Biblia dice que tu espíritu es poder y necesito ese poder para lograrlo. Amén. Y esa vigilia me dio el Espíritu Santo. Y nunca me he apartado porque por su gracia y por su palabra nos dio la capacidad, por su Espíritu Santo también, para permanecer. Gálatas 3:22. Amén. ¿Qué dice Gálatas 3:22? Alabanzas. Mas la Escritura Lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a ¿quiénes? creyentes. Toda la promesa de una vida plena, de una vida restaurada, de una vida de victoria. Esa promesa es por fe en quién? En Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Y si tenemos una fe genuina en Jesucristo, ¿recibiremos como creyentes esa promesa o no? Recordando que la fe sin obras es muerta. Creo, actúo conforme a lo que creo, que es lo que Dios en su palabra me otorgó. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados bajo la ley, que indica que estábamos bajo sentencia de pecado, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y hoy tenemos esa revelación, ¿o no? Amén. Pues ya Jesucristo vino, cumplió la profecía, la ley, los profetas, los salmos. Él mismo se entregó en el Calvario, Él mismo resucitó al tercer día, y es Él el que está sentado en el trono de su gloria, y es Él el que viene por la iglesia para Amén. que se consolide lo que un día pactó. Amén. Bendito el Señor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ya no por esa ley que es una guía, sino por fe. Es decir, lo que yo no pude bajo la presión del mandamiento, lo puedo por la bienaventuranza de la fe. Algunos están en el Evangelio por presión al mandamiento. No funciona así. Estamos en el Evangelio por la riqueza y la bondad de la fe que transforma nuestra naturaleza. Así sí funciona el Evangelio. Amén. Amén. Bendito el Señor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo esa guía conocida como ley. Ahora es por fe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, la plenitud de nueva criatura se recibe por fe, no por ley. Y si ya hemos muerto a la ley del pecado, ¿cómo viviremos aún en esa ley de pecado? Tenemos nueva naturaleza. Es el efecto verdadero de la fe. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga, o sea que la clave está ¿para quién? Para el que tomando toda esta plenitud de doctrina se bautiza. Ahí está todo. Escuche, desde el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y para esa puntualidad viene el 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No bautizados en los títulos, ni en la Trinidad, ni en el panteísmo, ni en el politeísmo, ni cuando éramos bebés, porque ¿qué nos iban a inculpar de pecado sin haberlo cometido? O sea que no cuenta lo que el bautismo, digamos, de que se hizo, digamos, en la iglesia, ¿cómo es ahí? Exactamente. Cuando yo entendí esto fue cuando me bauticé. Porque cuando yo era un bebé, ¿qué pecado había cometido? Y la Biblia dice que Jesús y los 20,000 bautismos de la Biblia fueron desarrollados en gente que escuchó, entendió y al poder creer se sometieron a la verdad y se bautizaron.
El bautismo es para el que tiene discernimiento de lo bueno y lo malo y anhela la plena redención de su pecado y el goce de una nueva vida absoluta. Para eso pacto con Dios en el bautismo. Afirmando lo que dijo Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora sí nos da salvación, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es el fruto de una nueva vida. Porque tal es el pensamiento del hombre, así vive el hombre. Y si me bautizo para nueva conciencia, tengo nueva vida. Lo bonito que es entender la Biblia. El que está entendiendo, debe ese aplauso al Rey de la Gloria. A Jesús, el dueño de esta palabra. Alabanzas al Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿En quién? Cristo. Y el 95% de las denominaciones después de las reformas cambiaron el bautismo bíblico. Bautizan en la Trinidad, bautizan en el politeísmo, bautizan en el agnosticismo, que es el bautismo por los muertos, que está testificado como una cosa contraria a Dios en Corintios. Pablo reprende a los corintios por eso también. Y entonces, si dicen que no hay resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Y les desarmó la doctrina. De una vez los dejó sin piso. Pero todavía existe gente que bautiza por los muertos. Claro, porque la Biblia dice, si no creéis a la verdad, se someterán a la mentira. Tremendo. Es mejor vivir en Dios por fe, conocer bien las Escrituras, interpretarlas y sujetarnos a Dios. Amén. Entonces, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El que no se ha bautizado de forma doctrinalmente correcta delante de Dios no tiene ropa espiritual. Está desnudo y en pecado todavía. Se acabaron los amenes, pero es la verdad. Cuando yo lo entendí fue que me bauticé y dije, yo necesito la vestidura. Porque en Apocalipsis dice que los vestidos blancos de lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles santos? Los que por haber sido redimidos del pecado están en el camino de la perfección. A eso se refiere la palabra santos, hablando de la iglesia en la Biblia. No que seamos santos de manera absoluta. El único santo de manera absoluta se llama Jesús. Pero nuestra santidad sí es progresiva. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es lo que declara la palabra. Digamos todo gloria a Dios. El que siempre que Dios le está hablando, yo le invito a que glorifique a Dios un momento, que le dé alabanza, que aplauda la gloria de Dios y le diga al Señor en este momento: Señor, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción, gracias por esta claridad en el mensaje, porque hemos entendido que necesitamos estar revestidos en Cristo Jesús, y para esa investidura necesitamos ser bautizados en Cristo. Por eso a nosotros nos da tristeza cuando quieren solo el beneficio del hogar, pero no quieren la salvación, no quieren arrepentimiento, no quieren conversión, no quieren bautismo, no quieren llenura del Espíritu Santo. Y cada que hay un predicador es una terapia. Y esto no es una terapia, esto es salvación. Es Dios el que puede hacer lo que los medios humanos no pueden. A mí me tuvieron en psicología. Después me mandaron a comité especializado con no sé qué cosas. Después me mandaron para el internado. Ya no sabían qué hacer, porque ningún método humano funcionaba. Y yo solito llegué a la iglesia después de muchos problemas, y eso sí funcionó. Ahí sí Dios lo hizo todo lo que las ciencias humanas no habían podido. Amén. Luego que tenemos esa nueva vestidura, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Está hablando en un propósito de términos espirituales de nuevo nacido, porque todos vosotros ahora sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos bautizamos en Él y nos apropiamos de esta palabra, la interiorizamos. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois,
participamos de la promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias serán benditas en tu linaje. ¿Cómo alcanzamos esa bienaventuranza? Por ser bautizados en Cristo. Amén. Amén. Ciertamente el linaje de Abraham venimos a ser y herederos de Dios según las promesas. Oiga, ¿cómo no vivir esto? Cuando yo empecé a entender todo esto, dije, yo, ¿qué estaba esperando? Si mi plenitud está es en vivir en Dios. Amén. Ahora, la creación fue afectada a causa del pecado. Génesis 3, 16 al 17. Lo primero que se le dijo a Adán fue: maldita será la tierra por tu causa. O sea que ahora va a tener que sudar más para poder comer. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? Bien, pues léalo. Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a y luz, con dolor vas a dar a luz los hijos. Oiga. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que por causa del pecado se provocó desorden en la convivencia, no había respeto, mantenían peleando. Para controlar el problemita, usted se va a sujetar a la palabra de su esposo y su esposo va a ser cabeza de usted. Así no van a estar peleando, porque había igualdad de poder y mantenían agarrados. Al pueblo le da risa. Esto está bueno, ¿cierto? Ay, bendito el Señor. Es bonito aprender. Amén. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y al hombre dijo. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Quiere seguir haciendo caso? Y comiste. Mire bien qué es lo que está escuchando y qué es lo que está haciendo. Continúe. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Ya tenía un mandamiento, pero en ese caso le hizo sujeción a su esposa más que a Dios. Yo voy a estar sano si me someto a Dios. Y en la sujeción a Dios sujeto a mi esposa, a lo que soy como sacerdote de mi hogar. Se acabaron los amenes, pero así funciona. Eso no es machismo, es sentido de ubicación. Porque Dios no es machista. Pero estableció un orden porque el pecado provoca alteración, provoca desorden, provoca pelea, provoca contienda. Pero si yo estoy bien con Dios, si estoy sujeto a Dios, puedo sujetar mi hogar a Dios por mi administración. Siga. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora sí, si la tierra traía algunos problemas y a ti no te gustaba, a partir de hoy va a ser diferente. La tierra se va a comportar de manera hostil contra ti. Siga. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese es el afán de la mayoría de la población del mundo. ¿Cómo comer? ¿Sí o no? Siga. Espinos y cardos te producirá. No había maleza. Mire que ahí se dio una orden creativa nueva. Ahora van a existir los espinos y los cardos, y ahí para atrás sobre la comida. Ahí apareció la maleza. Ahora tienes que desmatonar y quitar los espinos para poder cultivar. Sigámosle haciendo caso al pecado, nos vaya muy bien. Siga. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás. Con el sudor de tu rostro vas a comer. Ahí nos tocó trabajar duro. Sí se trabajaba antes, pero ahora es más duro. ¿Hasta que qué? Hasta que vuelvas a la tierra. Ahora viene la sentencia de que es real la muerte física. Antes de eso no había sentencia de muerte, ni espiritual ni física. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Por eso dice: estábamos muertos en delitos y en pecado, Efesios 2. Pero la muerte física es la cesación de la vida. Y ahora le dice: eso va a suceder cuando vuelvas a la tierra. Pues polvo eres, y el polvo volverás. Oiga, ¿tuvo consecuencias físicas el pecado o no? La creación fue afectada. Ahora vamos a Romanos 8:21. Romanos capítulo 8, versículo 21. El que lo haya encontrado lo puede leer. Bien pueda. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Y quién entonces sujetó la creación a esa esclavitud de corrupción?
El mismo hombre cuando pecó, porque el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa. Para Dios no maldecir al hombre por su pecado eternamente hablando, la tierra quedó esclavizada a la corrupción. ¿Lo había visto así? ¿Lo había entendido así? ¿Aló? Mire, todo lo que el ser humano es culpable por estar pecando. Por eso es mejor estar redimido. Amén. Y para gozar de la redención se necesita fidelidad y haber nacido de nuevo. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Digamos todo: gloria a Dios. Entonces la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pues Dios sujetó la creación a esa condición por culpa del hombre en una esperanza de redención futura. Amén. Amén. También la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo por ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, no solamente hablamos en términos espirituales. Si con este cuerpo en algún momento le servíamos al pecado, anhelamos ser transformados también en cuerpo de gloria para servir eternamente al que nos ha dado la vida y nos ha revelado su verdad y su palabra. Ese aplauso al Señor Jesús. Tenemos la esperanza de la adopción, la redención aún de nuestros cuerpos. Amén. Aún de nuestros cuerpos. Gloria a Dios. La ley reveló la condición del pecador. Romanos 3:20. Romanos 3:20. A la letra define: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es que yo cumplo todos los mandamientos. ¿Te será suficiente según la Biblia para ser salvo? Dígalo tranquilo, ¿no? Porque es que no es por ley, es por gracia. Y la gracia supera lo que usted en la ley no pudo hacer. Así de fácil. Amén. Por eso aquí cuenta es la fe. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley fue que conocí que es pecado. Es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Por el Evangelio, testificada, sí, desde la ley y los profetas. Porque Jesús es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque ya no hay diferencia. No importa si es judío o si es gentil, si es esclavo o si es libre. Lo leímos hace un rato: si es hombre o es mujer. Ahora lo que cuenta es ser uno en Cristo. Amén. Viviendo por fe, dejando que el poder de su Espíritu Santo y la eficacia de su palabra sea una realidad en nuestra vida. Amén. Porque por la ley nadie se justifica. Aquí es por fe. Y por fe podemos aún superar las expectativas de la ley. Gloria a Dios. Ahora veremos Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino cuando me leyeron la ley. ¿Cierto? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Así que la ley es santa. Pero al leérmela y darme cuenta que había desobedecido, fue que conocí que es pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaría muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo
Pero venido el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí por causa del pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida y salvación, a mí me resultó para muerte porque lo había transgredido. ¿Sí? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Claro, si no se sujetó. En ninguna manera, luego aclara, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que había sido declarado que es bueno, pero si yo hacía lo contrario, el malo era yo y recibía la consecuencia. A eso se refiere. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando en términos muy humanos, para que lo podamos entender. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga, parece que era un rescatado, Pablo. Ay, pero ¿por qué hago si yo sé que esto me mata y no me conviene, pero lo hago? Era un rescatado, mi pastor. Pablo era un rescatado. Totalmente. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, pero el pecado es el que está en mi deseo. Y lo que tengo que controlar entonces es mi deseo. Esto está bueno. Amén. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí porque le di rienda suelta. Es eso. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está la lucha. Es que yo quiero, pero no puedo, pastor. Él está explicando que eso no es nuevo, que él también, antes de ser apóstol, entendió esa realidad, igual que uno. Amén. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Está hablando de su condición de carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que hay un mal que está en mí, el pecado. Él está explicando todo eso porque él está diciendo a todos los hermanos en Corintios y en Romanos cómo poder ser libertados del pecado a través del Evangelio. Pero les está creando conciencia que él plenamente gustó y sabe lo duro que es salir del pecado. Es que Pablo es otro nivel, también fue sujeto a pasiones igual que usted y yo, lo está explicando. Pero sí alcanzó plenitud de nueva vida y llegó a ser el apóstol que más trabajó en toda la Biblia. Amén. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mi alma. La lucha es con este bulto de carne para sujetarlo. Por eso ayuno y oro. Porque en mi alma la tengo clara, pero mi carne desea cosas que le hacen daño. Mi carne es lo que provoca problema. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Uno mira aquí más de uno que llega al culto, está bonito y canta los coros y llora. Ay, pastor, qué palabra sentía Dios. Pero después los vemos por ahí dando qué hacer. En vez de verlos allá sirviendo y en una empresa trabajando, también los hay porque hay unos muy buenos, pero poquitos. Ay, bendito. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, lo que Dios ha puesto en mi alma, y que me lleva cautivo de nuevo a la causa de pecado que está en mis miembros. Oiga, Pablo no desconocía esa realidad y había que leerlo aquí. Amén. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sí tenemos quien lo puede hacer. El mismo que libró a Pablo de la concupiscencia de pecado es el mismo director de esta iglesia, que es todopoderoso y hace de nosotros una nueva vida y una nueva creación. Si lo cree, denle un aplauso al Rey de la Gloria y dígale: Señor, yo sé que tú puedes librarme de ese cuerpo de muerte y de pecado. Gracias estoy a
a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente entendí que sirvo a la ley de Dios, mas con la carne desafortunadamente mucho tiempo le serví a la ley del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer entonces mi mente, mi alma, mi propósito espiritual para poder someter mi carne a la voluntad de Dios. La clave está aquí. Tal es el pensamiento del hombre, así vive el hombre. Oiga, este tema está bueno. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido o no? Amén. Entonces ya entendimos cómo se reveló el pecado y cómo administrar nuestra realidad para separarnos del pecado. La experiencia lo comprueba. Dígame si leyendo estos textos no nos sentimos identificados. Uno dice, oiga, eso fue de frente. Que nuestra realidad es en Dios. Yo no puedo controlar el pecado si no conozco cómo se comporta y qué alcances tiene. Y la mejor forma de entenderlo es, uno, que mi redención y mi plenitud de nueva vida le costó a Jesús su sangre en el madero. Dos, que si mi carne está vendida al pecado, solo lo puedo sujetar si educo mi alma, el espíritu de mi mente en la ley de Dios. Creo que ya tenemos la interpretación completa de lo que leímos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, esta presentación me gusta, pero el tiempo se nos ha agotado. Y ustedes quieren desayunar y yo también. Así que mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Luego continuamos porque a mí no me gusta correr, me gusta es que se entienda. Amén. Porque cuando entendemos los secretos del propósito de Dios es cuando vamos creciendo en nuestra consagración y empezamos a materializar la realidad de una vida cristiana. Amén. Porque cuando yo le digo a la gente que estuve en un internado y que te fueron de muchas cosas y que Dios fue el que transformó mi vida, se quedan mirándome, pero no tenés cara de loco. Pero es que la Biblia dice que Dios hermosea el rostro de los que se convierten a Él. Dígame si uno no se da cuenta en el rostro de una persona cuando es cristiano y cuando no. Amén. Es más, cuando una persona se aparta y ha gustado de la riqueza del Evangelio, en el rostro se le nota. Eso es evidente. Y hay gente que ha vivido esa experiencia y aquí los he tenido orando por ellos, hasta llorando con ellos. Hubo un muchacho que vino y, pastor, es que yo miro mi rostro y me pongo a llorar porque yo conozco mi rostro cuando estoy en la iglesia. O sea, su propio rostro lo hace sentir dolor y vergüenza. Pero cuando uno tiene la gracia de Dios, el rostro es diferente. Dijo mi papá, ¿usted qué hace para mantener tan contento? Si maneja chicharrones en todo lado. Es que Dios es el que da gracia. Porque si uno se pone a hablar de lo duro del trabajo, me enloquezco y enloquezco a los que están conmigo. Amén. Hermano, moverme en el ambiente que me muevo es especial. Pero es más especial ver la gloria de Dios obrando en el corazón de los que reciben la palabra. Gloria a Dios. Es maravilloso. Y cuando yo salgo a testificar y digo, alguien que antes, durante muchos años, estaba en el clan del Golfo y estaba sentenciado a 109 años y ahorita sale en libertad y va a ser diácono. Se quedan mirándome como así, Dios hizo ese milagro, pues vaya, se lo presento, acompáñeme entonces si no quiere creer. Pero Dios lo hace, Dios lo hace. Estemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Uno, dando gracias a Dios por la riqueza del conocimiento que nos ha sido dado. Dos, para que Dios siga fortaleciendo nuestra fe, que nuestra mente esté sujeta a la ley de Dios para poder administrar nuestro cuerpo, que estemos vestidos como dice la Escritura. Y si alguien entendió la doctrina y quiere ser bautizado, levante la mano y empezamos proceso. Porque el bautismo es necesario. Hermano, tómeme los datos de los que están levantando la mano que necesitan el bautismo para iniciar proceso de adoctrinamiento más exacto. Porque aquí para redimir del pecado, más allá de conocer, es nacer de nuevo. Jesucristo dice, el que naciese del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciese de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Ahora sí le escucho. Entonces aquí es el momento para decirle al Señor, Señor, quiero reconciliarme. Aquí tuvimos hace unos días un hermano, ya está viajando otra vez, pero él se reconcilió con Dios, lloraba ese día, Dios tocó el corazón, y aunque haya habido muchas situaciones, ha estado en contacto conmigo, y me alegro de que no está consumiendo, sigue sólido, ya está fuera de la fundación, pero está bien, está viajando, está regresando a su casa, pero está bien, porque se reconcilió con Dios.
Amén. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios en nosotros cada día siga confirmando esa palabra y que